El cielo destruido. El final de Timoteo. Timoteo podía sentir lo tensos que estaba todos después de la fallida ceremonia de sucesión. Incluso él ya no tenía su intuición. La había perdido en el momento que todos los ex jefes de Bongola se retiraran. Tomó eso como un castigo de su parte hacia él. Por haber lastimado a Tsunayoshi y poner un sucesor que ninguno de ellos había aprobado. Trató de seguir con Bongola como siempre lo hicieron. Con la diferencia que de nuevo no tenían sucesor. Pero se notaban los cambios. Mucho más que antes. No tenían problemas con Cavalone. Mucho menos con Giglio Nero, pues Juni se llevaba muy bien con Hitoshi. Lástima que no era lo mismo con Shimon y Baria. A Enma no parecía agradarle Hitoshi por más que éste tratara de entablar una amistad con él. Sus respuestas eran secas y apenas Hitoshi se daba la vuelta el Kosato se marchaba a su mansión junto con su familia. Sansus era peor. Comenzando porque apenas veía a Hitoshi trataba de matarlo. Fue uno de los que menos les gustó el cambio. Incluso le dio otra versión del por qué habían cambiado al sucesor para que de esa forma se pudiera llevar bien con Hitoshi. Pero no funcionó para nada. Recién en ese momento, se dio cuenta que aunque Sansus no apreciaba a Suna, sí estaba dispuesto a pelear junto a él por un bien común. Fue por esa razón que decidió buscar a Tsunayoshi y traerlo de vuelta. Solo esperaba que éste, como el cielo que era, pudiera perdonarlos por sus faltas hacia él. El tiempo pasaba y seguía sin saber de Suna. Por más que lo buscaran no lo encontraban. Incluso ya no sabían la ubicación de Mukuro, a quien buscaron por ser el mejor ilusionista según el ranking de Fuuta. Aunque los demás no vieran el problema aún, él sí lo hacía. Sus alianzas se deterioraban. Al menos con Shimon. Baria ya no los escuchaba y debían obligarlos a ir a las reuniones. Juni había perdido su habilidad de ver el futuro, o eso es lo que decía. Pues cuando lo intentaba no podía ver nada y por último él se hacía más viejo. En algún momento moriría. Ya sea por vejez u otra cosa. Pero le preocupaba que no tendrían ningún sucesor que tomara el puesto. Hitoshi no podría. Ya había sido rechazado por todos los antiguos jefes de Bongola y aunque intentaban todos los años hacer que lo aceptaran, estos seguían rechazándolo y exigiendo a Tsunayoshi. Incluso llegaron al punto de bloquear los anillos para cualquiera que no fuera Suna. Primo ya no quería saber nada de Bongola. Hasta que no apareciera su sucesor. Suspiró pesadamente. Mientras volteaba a ver por el gran ventanal de su despacho la inmensa luna de esa hermosa noche. ¡Feliz cumpleaños! Tsunayoshi-kun pronunció al aire. Pues hoy era 14 de octubre y ambos gemelos cumplían los 20 años de edad. Era una lástima que solo pudiera celebrar el de uno de ellos. Pero sabía que era por su culpa. Solo esperaba que donde fuera que estuviera Tsunayoshi, estuviera acompañado por personas que sí lo apreciaran y que lograran hacerlo sonreír en este día. Estaba preocupado. Muchas familias habían desaparecido de un día para otro. No eran mafias italianas, pero sí importantes. Alguien las estaba eliminando. Pero ningún ataque tenía un patrón. Ninguna tenía relación entre sí y tampoco una alianza en común. Entonces, ¿por qué desaparecían? Las más grandes familias de Italia decidieron reunirse para hablar sobre lo que estaba ocurriendo. Algunas dieron la teoría de que podían ser los gobiernos quienes estaban acabando con estas. Dos dieron la idea de que tal vez una nueva familia había sido la causante. Mas esa teoría se descartó. Era imposible que una familia nueva fuera capaz de eliminar tantas en tan poco tiempo y aunque Timoteo sabía que Byakuran en un futuro alterno sí lo logró, no creía que otra pudiera lograr lo que éste hizo sin esa habilidad de los mundos paralelos. Para el final de la reunión ninguno dio con algo importante. La única cosa que se dijo fue que lo dejarían pasar. Pues hasta ahora no habían atacado a ninguna de las familias italianas. Pero qué sorpresa se llevaron luego de 2 años. Las teorías de 2 familias fueron acertadas cuando una nueva apareció de la nada y logró lo que nadie pudo. Vencer y dominar Vindice. Y no hablaban de una batalla épica de meses de lucha. Para nada. Sí fue épica. Pero lo que sorprendía a todos era que a estos solo les tomó 2 horas para tomar el control total de Vindice y ponerlos bajo sus servicios. Ese mismo día ya les había llegado el aviso a todos de que Vindice se convertiría en una división de la nueva familia. Los Agin. El miedo que causó esa noticia fue tanto que muchas familias decidieron ir a acabar con los Agin. Más de nada sirvió. Pues de las 15 que fueron a atacarlos en conjunto, ninguna regresó. Él y sus aliados decidieron no inmiscuirse en ese problema. Solo lo aceptaron.
Pero siguieron viendo cómo más familias iban a atacarlos y cómo éstas desaparecían. Se preocupó por Bongola cuando se dio cuenta que algún día podía tener a esa familia de enemigos. No iba a dejar que su familia saliera lastimada por no tener una alianza con ellos. Reunió a sus aliados y llegaron a la conclusión de que debían citar a los Ajin para pedir una alianza. Les costó encontrar a alguien que los contactara con ellos. Mucho más que éste pudiera llevar a un mensajero de Bongola a la ciudad donde estaba ubicado Ajin. Ya ninguna de las otras mafias se atrevía a pisar esa ciudad y nadie sabía cómo era el jefe de este. Lo único que sabían eran las historias que se contaban de este. Una persona fría y calculadora, que no apreciaba la vida de los demás y que siempre era acompañado por 2 leones cuando estaba a punto de entrar en batalla. Pero cuando el mensajero que enviaron llegó, este les dio otra idea del jefe de Ajin. Las personas de la ciudad en la que estaba ubicado tenían otra forma de verlo. Una persona fría y a la vez cálida, que sonreía a los niños y espantaba a los forasteros. Siempre acompañado por sus guardianes cuando salía por la ciudad y que por las tardes gustaba de apreciar los cambios del cielo junto a sus fieles leones. Las 2 descripciones diferían mucho una de la otra. Sin embargo, había algo que se contaba y que sí era totalmente acertado. Los Ajin no hacían alianzas después de tomar Víndice. La razón. Nadie lo sabía. Algunos decían que era porque no necesitaban aliados. Otros porque estos decidieron no tener más aliados después de la toma de Víndice. Aún así él y sus aliados no se rindieron. Aunque no pudieran ser aliados. Necesitaban algo que les dijera que no se irían a guerra con ellos. Lograron con mucho esfuerzo hacer contacto con un subordinado de estos quien era muy cercano al jefe y sus guardianes. Con su ayuda lograron hacer que el jefe aceptara una reunión para firmar un tratado de paz entre sus familias. Ahora lo único que le faltaba era reunirse en unos días con el jefe de Ajin y sus guardianes. No sabía qué esperarse de este, puesto que su intuición ya no funcionaba. Pero creería en las palabras de su mensajero, pues él había convivido con las personas de esa ciudad y no creía que éstas estuvieran equivocadas. Su intuición volvió por unos momentos y parecía vuelta loca. No sabía cómo describir lo que ésta trataba de decirle. Llevaba tantos años sin ella que incluso olvidó un poco cómo funcionaba en su totalidad. Más dejó de pensar cuando vio a los Ajin entrando a la sala de reuniones. No podía creer lo jóvenes que eran todos. Estaba seguro que ninguno de ellos tenía siquiera 30 años. Más dejó de prestarles atención cuando escuchó una voz tan conocida y arraigada en sus recuerdos. Volteó con rapidez a ver al chico de aquella voz. Había cambiado físicamente. Sus ojos anaranjados brillaban como el atardecer. Pero eran fríos e iban cargados de burla hacia ellos. Sus cabellos castaños ahora eran negros. Tan negros como una noche sin luna y estrellas. Su intuición gritaba que era Tsunayoshi. Pero él no quería creerlo. Pues el chico que recordaba no era así. Esa fue la reunión más incómoda que tuvo en toda su vida. La manera cortante en que los trataba. Incluso como les prohibió llamarlo por su nombre. Todo eso le dolió. Pensó al principio que el cielo estaba resentido. Pero no era así. Tsunayoshi los odiaba y podía notarlo en la forma en que se contenía de molerlos a golpes. Además de la sonrisa que ponía cada vez que notaba que les dolía su trato. Notó el dolor en los que iban a ser guardianes de Hitoshi cuando Suna presentó a los suyos. Aún más en Hayato cuando notó que el puesto que él tanto quería había sido ocupado por Mukuro. Tsunayoshi los había reemplazado a todos, o mejor dicho, encontró sus propios guardianes. Después de todo, ellos lo habían usado a él para elegir a los que serían buenos para Hitoshi. Fue una sorpresa para él ver a Reborn afligido por algo. Más supo la razón cuando vio esos guantes en sus manos. No esperaba que Suna devolviera esos guantes que fueron creados para él por Leon. Pero sí que a su amigo le doliera. Reborn sí apreciaba a Suna. Incluso llegó a comentar que entre los alumnos que tomó, Suna era a quien más apreciaba. Otro arrepentimiento que agregar a su lista. Hizo que su amigo sufriera la pérdida de un estudiante por culpa de su decisión, o más bien un hijo. Porque aunque Reborn nunca lo dijera, así veía a Tsunayoshi. La reunión fue desganada. Sentía como su intuición le decía que nada de lo que hicieran lo traería de vuelta. Más que una intuición. Parecían las voces de sus antepasados gritándole que no funcionaría. Que Suna jamás los perdonaría. Sin embargo, quiso creer las palabras de los demás que aseguraban que podrían traerlo. Puso toda su fe en ello. Aunque su intuición le gritara que todo sería un fracaso. Y así fue.
Podía escuchar a su intuición burlarse de él. Antes de volver a bloquearse por no sabe cuánto tiempo. Decidió llamarlo él. Tal vez eso fuera más efectivo que lo demás. Sin embargo, notó que no tenían ningún número para contactarlos. No le quedó otra que enviarles una corta carta. Que esperaba que estos recibieran. Esperó ansioso una contestación de su parte y la recibió luego de unas horas. Una mujer le dio aviso de que solo el jefe asistiría a recibir a las chicas. Fue un alivio para él. Pues de esa forma podrían convencerlo de volver. Mas ese mismo día no se esperaba esa conversación con sus guardianes. No era la primera vez que sus ideas no eran iguales al resto. Pero esta era la primera vez que todos estaban tan divididos y atormentados por eso. Ya no sabía cómo ayudar a sus amigos a llegar a un acuerdo. Ni siquiera podía ayudarse a él mismo. Después de eso todo se volvió peor. Perdieron a las 3 chicas. 2 de ellas sin saber dónde estaban y la otra muerta. No solo eso. Habían sido atacados desde diferentes ángulos solo para hacerlo caer en una trampa para secuestrarlas. Sus aliados fueron atacados. Cedef fue masacrado. Y muchos inocentes sicilianos muertos en un solo ataque. No pudieron proteger a nadie. Ni siquiera a ellos mismos. Estaba fallando como jefe. Les estaba fallando a todos. Sus decisiones ya no eran las mejores. Ya ni siquiera sabía qué era lo que debía hacer. Sus guardianes estaban preocupados por él. Lo sabía. Podía verlo en sus rostros. Pero ¿cómo decirles que ya no sabía qué hacer? ¿Cómo les decía que su intuición ya no lo ayudaba? ¿Cómo les podía explicar? ¿Que escuchaba las voces de los antiguos jefes recriminando sus decisiones? Él ya no sabía cómo seguir manteniendo Bongola, para cuando volvieron a reunirse con Agin. Todos tenían sus ánimos por el piso. Basile sospechaba de ellos. Y tenía sus razones. Había muchas pruebas que podían incriminarlos. Pero estos las echaron a todas por el suelo. Cada sospecha tenía su coartada firme. Incluso Suna les mostró sin ningún problema lo que ahora era. Lo que esos experimentos. Que sufrió por culpa de ellos. Lo habían convertido. Los Agin se fueron sin ninguna sospecha sobre ellos. Finalmente todo cayó por su peso. Tomó su última mala decisión. Y a cambio, perdió a sus amigos y guardianes. Se condenó a sí mismo al escuchar a Iemitsu. Y condenó a toda Bongola a la destrucción. Caería por las manos del chico que una vez utilizó como si fuera desechable. Ahora ese mismo chico lo usaba como algo desechable. Algo que solo mantenía con vida por sus llamas. Podía ver cómo éstas eran arrebatadas y transferidas a ese pacificador. Al menos ahora no seguiría cometiendo errores. Al menos pudo dar algo a cambio. Por haber destruido a ese brillante y puro cielo. Al menos pudo verlo. Por última vez. Adiós. Tsunayoshi-kun. Pronunció antes de morir al ver que sus últimas llamas estaban siendo absorbidas. Lo último que escuchó antes de partir fue: gracias por tus llamas. No. Nota de autora. Nuevo capítulo. Pues como vieron, era un capítulo para despedir a Timoteo y también para que vieran qué había ocurrido después de que no supieran nada de Suna. Ahora el análisis. La primera parte. Está situada a unas semanas después del fracaso de la sucesión que todos conocemos. También nos mostró el disconforme de Enma y Sansus ante Hitoshi. El de Enma es obvio. Pues Suna es su mejor amigo y nunca creyó la versión que le dio Bongola. Pero Sansus es otro cuento. A él no le agradó que pusieran a un chico con el que nunca peleó y del cual no conocía ni siquiera sus habilidades. A diferencia de Suna, quien tuvo una batalla contra él y que incluso demostró lo que sería capaz de hacer en el futuro para proteger a sus amigos. En resumen, a Sansus tal vez aún no le agrade del todo Suna. Pero prefiere seguirlo a él como jefe. Que aceptar a Hitoshi. Yoto sí bloqueó los anillos y también la intuición de Timoteo. Al menos la última por algún tiempo. La primera. Porque ya lo tenían aburrido con que siempre trataran de hacerlo cambiar de opinión para que aceptara a Hitoshi, y la segunda como un castigo por lo que le hicieron a Suna. Las familias desaparecidas que menciona Timoteo son las mismas que aparecieron en los capítulos especiales de los guardianes, y aunque él no notaba el patrón de ataque. Porque estaba del otro lado de la moneda. Si se nota la conexión entre estas por el lado de Agin. Pues esas familias querían hacer alianzas con Bongola y otras habían identificado a Suna como el que estos buscaban. La batalla contra Vindice. No voy a decir mucho sobre esto. Pues estoy preparando el capítulo especial de esta. De hecho solo necesita unos pequeños arreglos y estará listo. Pero volviendo al tema. Si duró 2 horas. Aunque sabrán la razón de por qué duró tan poco cuando lean ese capítulo.
Voy a ponerlo después del de Nana. De esa forma Bongola podrá velar a sus muertos. Ya mostré por qué Bongola quería hacer un tratado de paz con Agin, el cual obviamente nunca se respetó y jamás lo haría. Después de todo a mí me enseñaron que los tratados se hicieron para romperlos. Y llegamos a la parte de cuando comenzó la historia. Para el momento en que Suna pisó la mansión Bongola, los anillos reaccionaron y Yoto decidió volver a darle la intuición a Timoteo. Aunque solo fue para torturarlo mentalmente. Las últimas partes ya eran como se sentía Timoteo. Lo cual en su gran mayoría era desesperación por no saber qué hacer. Y porque veía como Bongola se desmoronaba por sus malas decisiones. Aunque no todo fue su culpa. Y Emitsu ayudó mucho a que todo terminara así. Como siempre agradezco a todos. Espero les haya gustado. En el próximo capítulo volveremos a ver cómo Agin les da una paliza a todos y también sabremos si el conejo logró escapar del tiburón. Sin más que agregar. Me despido, chao. Chao. Have you desconectada.